Una se llama Dirán que fue la noche, que es una selección de textos poéticos de autoras rioplatenses, como Marosa Di Giorgio, Susana Tenon, Alfonsina Storni, Alejandra Pizarnik, Idea Villariño, que se va a dar en la Scala de San Telmo este domingo a partir de las 18 horas. Con música en vivo. El piano es ejecutado en vivo por Gustavo Tuardi, el mismo compositor que ha hecho una pieza musical para cada uno de los poemas. Bien. Y Malala González es la actriz que o los canta, o los actúa, o los recita. ¿Y dónde se puede ver? En la Scala de San Telmo, que es un teatro muy lindo que está en Pasaje Giufra 371, a la altura de Defensa al 800. Bien. Alfredo, nosotros tuvimos acá a Marcelo Buccosi en el primer programa, que está protagonizando Lo que llevo a ausencia, una obra que vos escribiste y que también dirigís. Sí, ahí sí. Te basaste en la novela de Haroldo Conti. En el cuento, es un cuento, el último cuento que Haroldo Conti escribió y que quedó en su máquina de escribir. Antes de que lo secuestrara Exactamente. el proceso. Bien, el desafío de adaptar novelas. Yo veo que vos has adaptado varias novelas. ¿Te gusta eso en lugar de basarte en otra historia real? O sea, ¿te gustan las historias reales? Sí, me gustan todas las historias. Creo que a todos, quien más, quien menos, más allá de la afinidad que pueda tener por el teatro, por el cine o por la literatura, nos gustan las historias, ¿no? Somos un poco hijos de una historia, porque nuestra identidad siempre nos la cuentan. Hay un punto de nuestra vida en donde alguien nos cuenta una historia acerca de dónde nos originamos. Creo que ese es el punto en donde todos adherimos a algún tipo de historia. A mí me encantan las historias y la literatura sobre todo, y me parece que la literatura tiene como una gran cantidad de materiales que cuando uno los lee y tiene como cierta idea teatral, empieza a recrear imágenes. En este caso, por ejemplo, la imagen más fuerte de Lo que llevo de ausencia, que así se llama la obra a la que vos te referís, que está protagonizando Marcelo Buccosi, fue esto de encontrarme en un espacio totalmente devastado, como es el espacio, esa casa de Villa Crespo de Haroldo Conti, después de esa noche fatal, en donde se lo llevaron a él y su esposa huyó despavorida con los dos chicos. Y en el medio de esa devastación, en una máquina de escribir, un cuento a salvo, milagrosamente intacto, como si algo del mal se pudiese detener, ¿no?, frente a la literatura. Entonces se me ocurrió ahí la idea generadora, que era, ¿qué pasa si Haroldo Conti vuelve a continuar ese cuento que quedó ahí en la máquina con esos puntos suspensivos? Porque suponemos que si quedó en su máquina no lo terminó, hay algún punto, alguna corrección que le faltaba para seguir. Esa imagen generadora de la que vos hablas es un material con el que trabaja mucho el dramaturgo. Exacto. El escritor. ¿Qué pasa con el director? Porque el director también trabaja mucho con su imaginación, porque visualiza de alguna manera, o en su fantasía, en su imaginación, la puesta, la obra, antes de que los actores la representen. ¿Hay lugares que coinciden en la imaginación del dramaturgo con la del director? Sí, es una pregunta muy interesante la tuya, porque uno podría decir, ¿dónde está la obra, no? En el libro que la sostiene, en esas palabras escritas, en la escena, que es el espectáculo ese que uno ve, en la cabeza del director o del dramaturgo, con todas esas imágenes que la generaron y que quedaron. Yo creo que en definitiva, cuando el teatro, que no es un teatro leído, sino es un teatro para ser visto, en donde la expectación ocupa ese lugar tan primordial como es los ojos del espectador, es el director el que termina de definir en función del campo escénico cómo son esas imágenes. Pero muchas veces necesita esas indicaciones, esas didascalias y esas acotaciones que el director en su cabeza, que el director de su cabeza las baja a la hoja y a veces las deja escritas, pero también con cierta libertad como para que el director pueda agregar y llenar ahí en esos huecos, en esos blancos que el mismo dramaturgo ha dejado, ¿no? Y además después se suma la relación con el actor. Tal el actor cual. también hace su aporte. El actor también escribe con su escribe. cuerpo, escribe con su voz, con sus respiraciones, con sus silencios en el escenario. Cada uno de nosotros tiene su propia poética, digamos, con eso andamos por el mundo, ¿no? Algunos somos más conscientes de esas formas que usamos y otros somos menos conscientes, pero todos nosotros escribimos a diario cómo nos sentamos, cómo hablamos, cómo estoy yo moviendo las manos ahora, Sí, no me claro, ven. Y es muy expresivo, sí, te estamos filmando. Vamos a decir. ¡Qué horror!
Bueno, pero digo, entonces trabajamos mucho, yo trabajo mucho. Siempre tengo un primer texto que es un texto escrito, es como una especie de guión, ¿no es cierto? Con eso me voy al campo escénico con los actores, en este caso con un actor que es Marcelo Bucosi, porque el espectáculo es un unipersonal, a pesar de que está Antoliano Rojas haciendo guitarra en vivo, pero a veces con todos los actores. Y ponemos eso transitoriamente en escena y vemos qué sucede. Entonces ahí tomo esa dramaturgia que sería del actor o de los actores y del espacio y vuelvo a la hoja. Y así una y otra vez se va constituyendo lo que después termina siendo la obra o el espectáculo terminado. Digamos que te gusta trabajar en equipo, porque no todos los actores, los directores, perdón, les gusta trabajar en equipo. A veces les cuesta porque es como que necesitan siempre estar dando la pincelada final y a veces se producen como ciertas tensiones. Sí. Hay algunos que dicen que la obra termina de consolidarse con la primera función en el estreno, con el público. ¿Vos qué opinas de eso? Yo opino que finalmente la obra es de los actores, empieza en el autor, pasa por el director, hay un soporte que es el libro, pero finalmente es el actor el que la sostiene, ¿no? El actor es como una punta de lanza, es ese que se expone, que se vulnera, el responsable de los aciertos, el que después corre con las críticas y la obra no está tan buena. Entonces por eso me parece que los mejores actores son aquellos generosos que entregan su cuerpo, su cabeza y su vida, su tiempo para constituir y para darle cuerpo a esas imágenes y a esos personajes de ficción. Por eso me parece que en definitiva la obra termina siendo de ellos. Si los actores comprenden lo que están haciendo, que no es lo mismo hablar de teatro, que es lo que estamos haciendo ahora, que hablar de cine. En el cine un director puede engañar al actor, puede hablarle de otra cosa y decirle vamos a hacer un ensayo, vamos a filmar para ver cómo queda y después ocupa ese material en la edición, ¿no? Y el actor se sorprende y dice, uy, mira lo que hice yo, ¿no? Y lo hizo un poco la cámara, la compaginación, etcétera. En teatro no, en teatro es ahí, in vivo. Por eso yo creo que el teatro subsiste en esta época de medios, en donde hay, no sé, pantallas gigantes, medios, pero el teatro está ahí, porque siempre en el teatro hay algo que nace y algo que muere en cada función. Y aquí y ahora todo el tiempo. Exactamente. Y es tan delicado que si alguien estornuda en el medio de una función, ya te cambió. Claro, ya se modifica. Camila, tenías una pregunta. Sí. Es la primera vez que Paul Auster cede los derechos de su novela Música del Azar. ¿Sentiste un peso extra como actor? No, ¿por qué te digo que no? O mejor dicho, no más que el peso que uno siempre que tiene que llevar adelante un protagónico empieza como a percibir. Porque yo ya había trabajado con Gabriela Iskovich, que también se ocupa de adaptar novelas y cuentos de la literatura al teatro, entonces ya había como un campo de signos y de modos y de maneras creado con ella. Y tuvimos la suerte de que ella convocara un elenco de jóvenes actores con muchas ganas, con mucha polenta y sobre todo muy curiosos, con posibilidades de indagar y de probar cosas. Y eso fue muy interesante, porque es como si con toda ese bagaje de teatro independiente que uno trae, porque yo, digamos, lo que más hago es teatro independiente, fuéramos a hacer teatro comercial, pero con todo ese entusiasmo y todas esas ganas y ese tiempo, ¿no? Entonces eso fue, la verdad, un valor agregado importantísimo. Qué bueno. Maxi, sí, te quería consultar esto para preguntarte más que todo. ¿Cómo ves la nueva camada de directores? Esta camada de jóvenes que vienen... Vos formás directores. Vos formás. Difícil. Pero sincero, No, yo creo que siempre hay como un fenómeno que se produce, que es que el centro captura la periferia. Lo que es alternativo en una época y está por los márgenes y las fronteras, lo central ejerce cierto efecto magnético y lo va capturando, ¿no? Entonces, hay directores que han sido directores de teatro independiente hace como 15 años atrás, como Daniel Veronese, como Javier Dolte, como Rafael Spregelburg, y ahora son más capturados, Claudio Tolcachir, y son más capturados ahora por el centro, digamos, ¿no? Y se producen cosas muy ricas y curiosas en ese pasaje, a su vez hay gente que hace teatro comercial y también hace teatro independiente. Pero lo que más me interesa de los jóvenes directores, que hay mucho, porque felizmente se produce muchísimo teatro y con una libertad que realmente es envidiable. Viene gente de otros países y se queda asombrada
admirada y gratamente sorprendida frente al movimiento teatral que hay acá, es esa relación que hay entre los jóvenes directores y su obra, en donde hay un gesto de mucho riesgo, de mucha particularidad, porque se está poniendo en juego algo de lo propio en esa zona de encuentro con el material. Y eso es algo que a mí me parece muy valiente y que a la hora de constituir nuevos lenguajes también es una zona novedosa. Así que me parece que la Argentina, en este caso Buenos Aires capital, que es de lo que puedo hablar porque no viajo tanto al interior a pesar de que soy de Corrientes, doy fe de que hay muy buenos directores y que las promesas se van a consolidar dentro de pocos años. Vamos a tener un nuevo movimiento, ya no sé cómo lo vamos a llamar, porque antes era la nueva dramaturgia, después fue la dramaturgia postdramática, bueno, no sé qué título le pondrán los críticos más adelante. Decime 3 tips que le dirías, o 3 consejos que le dirías a estos jóvenes nobles directores. Bueno, uno tendría que ver con esto que digo, que es que no tomen imágenes prestadas, que confíen en las propias imágenes y que las indaguen, porque solamente indagándolas uno puede sorprenderse descubriendo cosas muy genuinas. Esa es una. Otra, que sigan adelante a pesar de los obstáculos que pueden encontrar, porque todo conspira contra nuestra actividad, la realidad, los desastres, las inundaciones ahora, todo lo que tenga que ver con el orden de la necesidad se implanta como lo primero y anula un poco el orden del deseo. Y lo último es que traten de pensar que no todo se resume acá, que abran su trabajo, que lo muestren afuera, en el interior, en las provincias, que hay mucha gente ávida de teatro, no solo en las tribus teatrales, sino en toda la gente en general que está más allá del teatro. Bueno, Alfredo Martín, dramaturgo, director, ya es como en el Facebook, ¿viste? Ya te solicitamos amistad, así que ahora va a continuar este vínculo y esperamos que nos visites en otra oportunidad, porque, bueno, hay mucho para ver. Bueno, cómo no, entonces los invito a ver Lo que llevo de ausencia los sábados 20:30 en el Teatro del Borde, Chile 630, y si quieren hacer reservas, al 4300-6201. Muchas gracias. Bien.